cardiovascular llevan su tiempo. En los últimos 10 años, la Organización Mundial de la Salud ya declara que la importancia de la modificación de los factores de riesgo y de las conductas. Entonces, en definitiva, no podemos dejar de ya solamente tomar fármacos o tener esta conducta un poco más terciaria de salud, sino que tenemos que enfocarnos en la prevención, en la promoción, y desde la promoción hasta la atención terciaria, que puse 2 o 3 diapositivas para entusiasmar a todos los participantes, estamos involucrados los kinesiólogos. ¿Qué vamos a conversar hoy? Vamos a comprender el impacto de los factores de riesgo que inciden en la salud cardiovascular. Este es un tema que vamos a tocar todos los profesionales, tanto hoy día como mañana. Es una pincelada. Yo obviamente lo enfoco a la actividad física y a lo que me compete en las ciencias del movimiento. También vamos a ver el rol del ejercicio físico y la actividad física, tanto en edades tempranas como en edades ya cuando tenemos personas mayores acompañándonos en nuestra rango de salud y de edad, y también justificar la intervención de la kinesiología, tanto como lo mencioné anteriormente, en la prevención, control y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en el periodo desde agudo hasta crónico también. Siguiente. Entonces, partamos por esto. Primero que todo, ojalá todos los participantes que me están escuchando se pongan de pie y comiencen a hacer puntillas mientras yo hablo. No puedo dejar de comenzar a contarles que la verdad es que ya ahora los canales de comunicación hacen que podamos tener actividad física también frente al computador. Y es por eso que los invito, ¿no es cierto?, a ponerse de pie y a escuchar mi presentación de pie, haciendo puntillas o haciendo unas semiflexiones, tomando aire por la nariz y botando por la boca, porque les va a quedar mucho más claro lo que les quiero expresar. La actividad física, ¿no es cierto?, tenemos una gran importancia en la cantidad de muertes por año. 5,3 millones de muertes por año en el mundo son debidas a la inactividad física. También tenemos que asociar esta inactividad física que nos podría ayudar a prevenir todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular que vamos a mencionar un poquito más adelante, y por lo tanto nos reduce esta estimación reducir de un 10 a un 25%, disminuir a nivel mundial, ¿no es cierto?, el número, de muertes prematuras. Cuando hablamos de muertes prematuras, hablamos de personas menores de 60 años. Lo más probable es los que me están escuchando ahora. Y por lo tanto, ahorraríamos la cantidad aproximada de muertes en el mundo de 0,5 a 1,3 millones por año de personas que gracias a solamente a comenzar a tener una vida físicamente activa, ayudaríamos a evitar esta letalidad. Por lo tanto, por eso estas afirmaciones extraídas de las recomendaciones de actividad física de Chile del 2017 habla de que la promoción de la actividad física debe ser una preocupación de Estado. Y eso también nos habla, ¿no es cierto?, en las encuestas nacionales. Siguiente. Por lo tanto, las enfermedades crónicas no transmisibles o las enfermedades no transmisibles son la causa principal de enfermedad por muerte prematura, como lo mencioné anteriormente, es decir, en menores de 60 años. Siguiente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la conducta sedentaria, la inactividad física, asociada a lo que va a hablar Paulo, que es decir, los malos hábitos alimenticios o los hábitos o dietas ricas en grasa, además el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, nos genera una condición que comenzamos, al igual que el iceberg que se veía anteriormente, a acumular, ¿no es cierto?, factores de riesgo y disfunción endotelial en edades tempranas de la vida. Por lo tanto, luego de que comienza el envejecimiento o una inactividad física debido a que, por ejemplo, comenzamos a trabajar o no tenemos una actividad planificada dentro de nuestras conductas habituales de ejercicio, y la globalización hace que tengamos estilos poco saludables y comienzan a aparecer los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la dislipidemia, el sobrepeso y la obesidad. En conjunto, al igual que el iceberg, que era muy categórico, siguiente, hace que tengamos, por lo tanto, una enfermedad silente de edades tempranas. ¿Y qué nos dice la encuesta nacional de salud, rescatada el 2017 y el 2016,
que tenemos una cantidad importante de obesidad mórbida, tanto en hombres como mujeres. Tenemos una población importante de prevención secundaria después del infarto o el miocardio. Tenemos bebedores abusivos, ya más de 1 millón de personas. Recuerden que somos alrededor de 17 millones de chilenos activos, ¿no es cierto? Y tenemos una población no menor de hipertensos, fumadores casi 5 millones de personas, obesos casi 5 millones de personas, y así sucesivamente, y por lo tanto, asociado a esta inactividad física que menciono, tenemos 12 millones de adultos sedentarios en este minuto. Esta es la radiografía de nuestro Chile. Por lo tanto, es importante, siguiente, que comencemos a trabajar cada uno de los roles profesionales y de las ciencias de la salud en la prevención, control y tratamiento de estas enfermedades. Entonces, para terminar lo que es la introducción de los factores de riesgo y de la inactividad física, en Chile el 84% de las defunciones son causadas por estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y las principales que se ven, o las principales causas son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes del tipo 2, que si ustedes se fijan ahora está aquí como enfermedad. Ya no solamente es un factor de riesgo como lo veíamos antes. Ya llegamos tarde si diagnosticamos diabetes. Y el impacto de los factores de riesgo, mis estimados oyentes, tiene que ver con esta fase importante, esta flecha segunda que sale ahí, que es lo asintomático. Al tener este factor de riesgo asintomático, en la infancia y adolescencia son hitos fundamentales de comenzar la actividad física regular, de moderada a alta intensidad en la infancia. Ojalá los juegos, el aprendizaje, los elementos lúdicos estén desde tempranas edades, ya que si no, los depósitos de grasa comienzan a esa edad y se empiezan a manifestar a edades tempranas, por supuesto en sujetos menores a 60 años de edad. Eso hace que se engrose, ¿no es cierto?, y se pierdan las propiedades endoteliales, disminución de la elasticidad de la pared, y tengamos como consecuencia lo que nos dice la Encuesta Nacional de Salud, importantes cifras de hipertensión arterial, ¿no es cierto?, y estrechamiento del lumen cardiovascular frente a lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, la presencia y severidad en tiempos de permanencia es categórico en lo que es las enfermedades y factores de riesgo. Siguiente. Las metas, ¿no es cierto? Hay un plan de acción mundial para la prevención y nosotros como país Chile tenemos excelentes investigadores que están dando cifras y encuestas nacionales llevando la bandera primordial a nivel de Sudamérica en este plan de acción mundial que está llevando la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Para las enfermedades crónicas no transmisibles con estos planes 2013-2020, que ahora ya se está hablando del 2020-2030, ¿ya? Y por lo tanto los objetivos claros son en el consumo excesivo de alcohol como segunda prioridad, y es la que me compete, la inactividad física, y con sus metas sanitarias de reducir el 10% de la prevalencia de la inactividad física, aumentar, ¿no es cierto?, la actividad física en los adolescentes y mínimo realizar adultos sanos hasta 60 años, no menos de 150 minutos a la semana de actividad física moderada. También el consumo de sal es importante por las cifras importantes de hipertensión arterial y el hábito tabáquico. Siguiente. Es por eso que un estudio chileno nos habla también de los beneficios de realizar la actividad física y da cifras muy categóricas, y por eso las quise compartir, que se concluye que el 79% de los casos de diabetes mellitus de tipo 2 se podrían prevenir en un estudio chileno con las estrategias enfocadas en eliminar los estilos de vida sedentario y la obesidad. Y aquí nos enfocamos todos los profesionales que les vamos a hablar en estos 2 días de jornada. Por lo tanto, el trabajo en conjunto interprofesional es fundamental, y es por eso que cada uno de nosotros, los que estamos invitados, queremos mostrar los beneficios y cómo se potencian estos beneficios si es que trabajamos todos los profesionales con un mismo objetivo, que es disminución de los factores de riesgo cardiovascular, mejorar en la conducta y bioestilo saludable y favorecer la actividad física. Siguiente.
no me, por honor al tiempo, metí en lo que son cifras duras de economía, cómo reduciríamos los costos sanitarios si tuviéramos una menor cantidad de diabéticos e hipertensos. Principalmente estamos enfocados acá en la jornada cardiovascular, en el taller salud y su recuperación en todas las áreas, pero también podríamos tener, y también hay un estudio muy bonito que les comparto al final, que habla de la costo-efectividad de un programa de rehabilitación cardiovascular, que es mucho menor a una cirugía cardiovascular o un seguimiento diabético a largos años de tratamiento. Quiero destacar también acá un punto que se está tomando también bastante en la Organización Mundial de la Salud, y por eso las recomendaciones que se trabajaron en el 2017 en actividad física para sujetos con comorbilidad lo incluye, porque comienzan a trabajar diferentes estamentos nacionales en lo que es la encuesta y las recomendaciones de actividad física y salud, porque se ha visto que no solamente los factores de riesgo cardiovascular explican las diferencias de mortalidad, a lo mejor por población o por estrato social, sino que la salud también tiene un componente económico y político, ¿ya? Y es por eso que en una de las exposiciones de la Organización Mundial de la Salud se da todo un módulo de lo que son las políticas públicas que impulsan entornos saludables y posibilitan la adopción de estos estilos de vida. Por lo tanto, las condiciones de vida y de trabajo pueden incluir, ¿no es cierto?, factores psicosociales, a modo de ejemplo, nivel socioeconómico, los ingresos en la educación, de los ambientes naturales, el acceso, ¿cierto?, cómo están las barreras y los facilitadores. Hay congresos completos de barreras y facilitadores de la actividad física y salud cardiovascular, y por lo tanto, cómo están los servicios de atención médica también. Siguiente. Entonces, por eso es tan importante para nosotros esta jornada intersedes. Y dentro del equipo interdisciplinario vamos a hablar, me compete hablar del rol del kinesiólogo. Siguiente. Es destacar que ya casi el 80% de los que incluyen a nivel de salud cardiovascular están presentes en esa diapositiva. Entonces, la actividad física es un componente que hay que diferenciarlo del ejercicio físico, ya, pero por un componente de que ya ser físicamente activos nos protege por toda causa de la mortalidad, ¿no es cierto?, cardiovascular, ¿ya? Pero el ejercicio físico es una variedad de la actividad física, la verdad que se caracteriza por ser planificado, estructurado y repetitivo, y lo importante es destacar del ejercicio físico que realizamos los kinesiólogos, tiene un objetivo. Frecuentemente está asociado a mejorar o mantener la condición física de la persona. Y ahí está la importancia porque podemos tener diferentes poblaciones en las cuales tengan diferentes factores de riesgo, o al revés, varios factores de riesgo, y el la condición física de la población de la persona, o estudiarla, investigarla, hace que se tomen las diferentes poblaciones, pero con el mismo objetivo, que es favorecer la salud y disminuir este riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Gracias a esto, gracias a la actividad física, el ejercicio físico, hay un aumento, ¿no es cierto?, de la esperanza de vida, ¿ya? O la expectativa de vida. Por lo tanto, disminuye la mortalidad global. La Organización Mundial de la Salud también nos habla de cosas muy sencillas que quiero que ya les quede el día de hoy, y por eso que los invité, ¿no es cierto?, a que contribuyamos a nuestros 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, ya de intensidad moderada, entre 17 y 60 años, sujetos sanos, y 75 minutos semanales, ¿no es cierto? También pueden ser de ejercicio vigoroso a combinación de ejercicio, a lo mejor de 150 minutos de una intensidad moderada, combinado con estos 75 minutos de ejercicio físico vigoroso. ¿Para qué? Para beneficiar nuestra salud del sistema locomotor, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema endocrino y principalmente nuestro sistema de salud mental y beneficio de actividad física. Siguiente. Entonces, la actividad física liderada por el kinesiólogo tiene la facultad, ¿no es cierto?, de tener la condición de actividad física en la cual a lo mejor podemos hacer promoción
y monitorización, tanto desde edades tempranas preescolares, ya tengo colegas que están trabajando en el Ministerio del Deporte, en el Ministerio de Salud y también en el JUNJI, ¿no es cierto?, en actividades tempranas cardiovasculares para evitar, ¿no es cierto?, el daño endotelial en edades tempranas, niños y jóvenes entre 5 y 17 años con sus recomendaciones, actividad física, y también en las personas mayores, ¿no es cierto?, tienen su condición de comorbilidades asociadas, y es por eso que tenemos un apartado, ¿no es cierto?, en lo que es la actividad física recomendada para las personas con comorbilidad. Tan solo con 30 minutos de actividad física se evitan las manifestaciones de los factores de riesgo, y en los adultos entre 18 y 64 años ya hablamos de los 150 minutos semanales. Siguiente. Acá lo importante es cuando ya vamos a abarcar, ¿no es cierto?, las poblaciones generales y también los sujetos que tienen comorbilidades asociadas o ya sufrieron un infarto o el miocardio. El consenso en 2014 se enfoca a la estratificación del riesgo, ¿no es cierto?, para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Ciertos pasos que nos dan un algoritmo claro, actualizado, y en el cual destaco, ¿no es cierto?, la sacada de la diabetes mellitus como un factor alto de manera importante para poder generar la prescripción de ejercicio adecuada para este tipo de pacientes, y no incluyéndolo en los factores de riesgo adicionales como es, por ejemplo, la dislipidemia y la hipertensión, sino que lo separa del riesgo cardiovascular, y eso es tremendamente importante en lo que es la prescripción del ejercicio físico. Siguiente. Luego de estratificar el riesgo cardiovascular, el otro avance importantísimo en el desarrollo de política pública, que estábamos hablando que es un deber de Estado promover la actividad física dentro de nuestro país, debido a la encuesta nacional de salud nos tenemos que hacer cargo de toda la comorbilidad de factores de riesgo que tenemos en nuestro país. Y por lo tanto, el conjunto interdisciplinario de médicos, enfermeras, profesores de educación física y kinesiólogos, investigadores y también clínicos desarrollan las recomendaciones de actividad física para personas con comorbilidad el año 2017. Siguiente. Eso hace que da una recomendación de actividad física muy detallada y muy estructurada, por lo tanto, a la población de atención primaria hace que ayude a tener una mirada de recomendación interdisciplinaria y basada en los últimos estudios de revisión. Investigadores importantes de la salud y actividad física cardiovascular nos acompañan, ¿no es cierto?, la prescripción de actividad física que habla, por ejemplo, de hipertensión arterial, del tipo de actividad física, del modo de actividad física, de la duración, la intensidad y frecuencia. Por ejemplo, los sujetos que solamente aislamos, ¿no es cierto?, el factor de riesgo de hipertensión arterial. Siguiente. Y así pasa también con el factor de riesgo de la dislipidemia, ¿ya?, que también habla de un tipo de ejercicio de aeróbico y fuerza dinámica. Por ejemplo, no me voy a detener en lo profundo debido a que en honor al tiempo y para poder tener la transversalidad de lo que es la salud cardiovascular en el modo del ejercicio, la duración, la intensidad y la frecuencia, todo con su detalle, ¿no es cierto?, para cada comorbilidad. Siguiente. También habla entonces de la recomendación de actividad física. No estamos hablando de fármacos acá, no estamos hablando de lo clásico que se pensaba que controlaba los factores de riesgo, y ahora nos damos cuenta que la conducta saludable tiene que ir acompañada de una prevención y una supervisión importante del equipo de salud detrás, ¿ya? Acá obesidad y sobrepeso, también un tipo de ejercicio, ¿no es cierto?, el modo de recomendación, la duración, la intensidad y la frecuencia. Por lo tanto, ayuda a que el profesional de la salud, dado por el ministerio, de hecho por la ministra en este minuto de salud, ayuda a que tengamos unas recomendaciones de actividad física estructuradas y podamos tener un respaldo en nuestro quehacer kinesiológico. Siguiente. Me dice Edison que dé la palabra al final de la presentación, por eso voy a atender a todas sus consultas al final del cierre de la presentación. Me pidió el moderador, así que... Sí, lo volvemos a recalcar igual a todos los asistentes, que nos puedan ir comentando todas las dudas o consultas que tengan a través del grupo de WhatsApp. Una vez que termine de presentar Karen,
yo los puedo ir leyendo para que ella las pueda ir contestando, ¿ya? Sí, también voy a dejar mi correo, voy a dejar todos los canales de comunicación para poder profundizar a lo mejor en algún tema que necesite alguno de los oyentes, ¿sí? Perfecto. Muy bien, Karen. Entonces ahí estamos hablando de la atención, de la salud cardiovascular a nivel primario, ¿ya? Por lo tanto tenemos grandes pasos, quiero recalcar el consenso del 2014, la encuesta nacional de salud, que es una gran directriz en coherencia total con la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto las recomendaciones de actividad física ahora, no solamente de fármacos, no solamente la cantidad de hipolipemiante que se tome, ni de cantidad de hipoglicemiantes que se tome para lo que es la diabetes. Puse algunos ejemplos de recomendación, también está la recomendación para los sujetos con diabetes mellitus, ¿no es cierto? Y resistencia a la insulina, también es otra recomendación. Y también los programas de salud cardiovascular siguen, o sea, el kinesiólogo sigue en el rol también en la prevención, no solamente primaria de salud, como les mostré recién, sino que también en la prevención secundaria y también en la prevención terciaria. Es por eso que he hecho un resumen a lo largo de la línea de intervención kinesiológica sanidad, en la cual el kinesiólogo puede estar presente. Siguiente. Y es así, ¿no es cierto?, como ya el ejercicio basado en lo que es la rehabilitación cardiovascular, por ejemplo, con las enfermedades coronarias, ¿no es cierto?, y con la enfermedad aguda del miocardio, el infarto agudo del miocardio, todas las condiciones en las cuales las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias, todas tienen una indicación de rehabilitación cardiovascular basadas en ejercicio. Es importante decirlo porque el conjunto de rehabilitación cardíaca no involucra al kinesiólogo, involucra nuevamente al equipo interdisciplinario, como lo vimos anteriormente. Y también involucra, ¿no es cierto?, en base al componente ejercicio, nuestro quehacer en la que favorecemos el control y tratamiento, en este caso, en prevención secundaria, como su nombre lo dice, del segundo infarto. Siguiente. Por lo tanto, las revisiones sistemáticas, ¿no es cierto?, nos avalan, y es así como tenemos la tremenda noticia, ¿no es cierto?, que la guía de infarto agudo del miocardio, que estaba confeccionada el 2010, en la cual solamente hablaba de que realizara la persona que sufría un infarto agudo del miocárdico actividad física. Ahora en el resumen ejecutivo y en la guía práctica clínica de infarto agudo del miocardio del 2018, surge claramente y mucho más categóricamente de que los sujetos deben incluirse en un programa de estación cardíaca. Así que es un gran paso en el cual ya tenemos las conductas no solamente, o los esfuerzos económicos a nivel nacional, no solamente basados en lo que es la farmacología, sino que la prevención secundaria basada en los componentes no farmacológicos. Siguiente. Entonces, los objetivos en la prevención secundaria son aumentar la supervivencia, disminuir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida y por lo tanto disminuir la presencia del segundo infarto. Siguiente. Y es así como la guía práctica del 2018 incluye la actividad física. Por lo tanto, estamos aquí solamente a modo de resumen, muy claramente, en rojo más fuerte, ¿no es cierto?, la primera fase después de un infarto agudo al miocardio o una condición cardiovascular en la cual llegamos a hospitalizarnos, hasta la zona gris, que es la fase de mantención y prevención de una segunda reperfusión. En toda esta línea de tiempo está el kinesiólogo o el rol del kinesiólogo acompañando a la persona que padece de enfermedad cardiovascular. Siguiente. Es por eso que estudios locales y que los que quiero destacar de la Universidad de la Frontera, de la colega Oliveros, ya estratifica, no solamente, bueno, a lo mejor algunos se preguntan, ¿qué tipo de actividad física? Por ejemplo, acá tenemos desde la fase 1 una progresión según datos protocolizados en pacientes cardioquirúrgicos. Siguiente, y que tiene como los objetivos incluir una gran población en la cual desde el día 1 tenemos ejercicios supervisados, basados en tolerancia al esfuerzo, basados en aumentos, ¿no es cierto?,
del esfuerzo físico categorizados por diferentes percepciones de esfuerzo. Hay estudios muy lindos que involucran la escala de percepción de esfuerzo de Borg, otros involucran la escala del habla o TOL test, basadas en componentes de ejercicio que favorecen la calidad de vida y evitan el retraso de la estadía hospitalaria, que en estos tiempos, ¿no es cierto?, aumenta los costos si es que tenemos un retraso por una comorbilidad asociada a el reposo prolongado, por ejemplo. Y es por eso que el kinesiólogo, de hecho, en algunos lugares entra a pabellón para favorecer la extubación precoz, la ventilación mecánica no invasiva y la rehabilitación o el reacondicionamiento físico desde etapas tempranas, como es aquí, por ejemplo, con una asistencia ventricular, la kinesióloga en la unidad coronaria. Siguiente. Y es por eso que, basados en estudios brasileños, se crea, ¿no es cierto?, esta guía en la cual, en base a colores o semáforos, que también se replica en la atención primaria de salud, nos ayuda a todo el equipo de salud, la enfermera, el médico, a tener en consideración de que si tenemos un círculo en amarillo, tenemos que tener precaución, pero si tenemos un círculo verde, podemos rápidamente comenzar la guía física y incorporar al kinesiólogo en la restablecimiento de la condición cardiopulmonar de esa persona que tuvo una cirugía o una estancia hospitalaria por causas cardiovasculares, que es lo que nos convoca. Siguiente. Entonces, en lo que es prevención secundaria, acá está el protocolo. Siguiente, en el cual etapa tras etapa ayuda a que la persona con condición cardiovascular, en este caso apoyada por asistencia ventricular, por ejemplo, él está en espera de trasplante, el kinesiólogo tenga una prescripción de ejercicio planificada, basada en indicadores de percepción de esfuerzo y evaluación de la condición física de la persona, estimada en los casos agudos o obtenida en los casos ya más ambulatorios. Siguiente, y ahí estamos con pedalera. Podríamos pensar que esta persona no podría hacer absolutamente nada, por ejemplo, acá con traqueostomía, en lo que es rehabilitación, ¿no es cierto?, cardiorrespiratoria en los pacientes cardiovasculares que, por ejemplo, por un shock cardiogénico, bajan fracción de eyección o quedan con alguna merma en la fracción de eyección y tienen que tener un apoyo cardiorrespiratorio o de rehabilitación funcional un poquito más largo. Se puede ir acompañando el rol del kinesiólogo fundamental en lo que es la salud cardiovascular en la prevención secundaria. Siguiente. Entonces, nos basamos en los protocolos, ¿no es cierto?, europeos y americanos en lo que es la prescripción del ejercicio. Siguiente. La bibliografía, ahora me acaba de llegar, por ejemplo, la rehabilitación cardiovascular post-COVID, que podemos también después a lo mejor hacer alguna jornada de eso, súper interesante, y aquí es solamente destacar que después la fase ambulatoria, vimos la fase aguda, ¿no es cierto?, pero la fase ambulatoria involucra ejercicios monitorizados, como ustedes pueden ver ahí, la enfermera está conmigo, ¿no es cierto?, estamos evaluando la capacidad aeróbica y cardiorrespiratoria del sujeto a través de escalas de valoración de percepción de esfuerzo, en treadmill, en bicicletas, y también no olvidar en los factores de riesgo y en prevención secundaria el uso de ejercicios de sobrecarga que mejoren, ¿no es cierto?, también las condiciones musculares que nos ayudan a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y proteger nuestro corazón. Siguiente. Las recomendaciones que les explicaba anteriormente es solamente a modo de que puedan tener la bibliografía. Yo después puedo mandar la bibliografía al quien les interese. Las americanas, siguiente, las guías de recomendación, ¿no es cierto?, de el European Journal, Preventive Cardiology, del 2016, las recomendaciones europeas. Nuevamente, lo mismo que teníamos en nuestra prevención de recomendación de actividad física, tenemos el estadio, el tipo de ejercicio aeróbico y de sobrecarga, la intensidad del ejercicio basadas en consumo, en umbrales, por ejemplo, anaeróbicos, la duración, la programación, el tipo de ejercicio. Por lo tanto, ¿cuál es el que quiero transmitir acá? Siguiente, la recomendación. Yo tengo que hacer el ejercicio, como estoy tratando también de realizar esta conversación con ustedes, motivador. Ya no es ejercicio estructurado. Acá están las recomendaciones, ¿no es cierto?, del Reino Unido, por ejemplo, ¿ya?, que también hablan de lo mismo, el tipo de ejercicio, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque lo más importante es que el sujeto mantenga la conducta
actividad física alta. Por lo tanto, si a lo mejor tengo poco equipamiento, el kinesiólogo debe tener las competencias, ¿no es cierto?, formarse en ejercicio. El kinesiólogo en su formación de pregrado tiene fisiología del ejercicio, fisiología clínica del ejercicio en nuestro país, y después vienen, ¿no es cierto?, las intervenciones cardiorrespiratorias, por ejemplo, y por lo tanto, o basadas en contextos, y por lo tanto nuestra condición de conocer las comorbilidades cardiovasculares y tener también las ramas de la fisiología clínica del ejercicio nos hace un profesional competente, pero también tenemos que involucrar lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, siguiente, que es evaluar las condiciones biopsicosociales que tenemos. Por lo tanto, es muy importante que, más que tener el objetivo claro, que estamos en una promoción y habilitación, a lo mejor los sujetos nunca habían hecho ejercicio, de un ejercicio que debe tener, como decía las recomendaciones, eso nunca olvidarlo, nuestro objetivo, no podemos subentrenar, pero sí a lo mejor tenemos que buscar el tipo de entrenamiento más importante o más llegadero a la población tipo, y por lo tanto, por eso es importante la evaluación de mi población. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo lograr? Y los estudios de fisiología clínica del ejercicio han tenido un gran desarrollo y por lo tanto podemos tener estrategias de salubridad o estrategias de condición física asociadas a una población que efectivamente a lo mejor lo único que tiene son las máquinas de rehabilitación pulmonar que comparten a lo mejor con otro programa en la atención primaria y un espacio pequeño, o por ejemplo ahora en etapas de confinamiento. Sí podemos mantener, ¿no es cierto?, nuestra salud cardiovascular en etapas en las cuales nos debemos mantener en casa. Y es así como el desarrollo también, solamente para nombrar, que la insuficiencia cardíaca, siguiente, ¿no es cierto?, tenemos que están incluidos profesionales, como dice abajo, no médicos. Y los profesionales no médicos está incluido la enfermera, sale también, la colega que va a hablar mañana, ¿no es cierto?, y el kinesiólogo dentro de actividades de alta complejidad en una insuficiencia cardíaca, o como sale en esta diapositiva, que es un paciente trasplantado de corazón. Y los sujetos trasplantados de corazón también, desde su día cero de trasplante o previos al trasplante, están acompañados del kinesiólogo para justificar el ejercicio, experimentar el desarrollo muscular, a lo mejor analítico, si es que la insuficiencia cardíaca está muy avanzada, para prepararlo para el trasplante. Y también ya en una etapa ya de receptor, cuando ya terminó nuestra cirugía, de adaptarlo e insertarlo a la sociedad. Recuerden que los trasplantados a veces tienen edades muy tempranas y por lo tanto una falla cardíaca aguda y por lo tanto tienen que volver a trabajar o deben realizar labores como cuidar sus hijos, insertarse en su vida marital con su esposa, su esposo, entonces uno tiene que adaptarlos cardiovascularmente o cardiorrespiratoriamente y ahí el kinesiólogo los acompaña, ¿ya? Muy de la mano de su cardiólogo, muy de la mano de la enfermera, ¿no es cierto? Pero nuevamente vuelvo a reiterar la importancia del trabajo en equipo. Siguiente. Y él está en su 7º día post-trasplante. Y ya así como máximo, chuta, ¿hasta dónde podemos llegar? La verdad es que la kinesiología nos sorprende. El apoyo del equipo interdisciplinario de salud puede hacer hasta que tenemos aquí un conjunto de deportistas trasplantados. Ellos fueron a las Olimpiadas, ¿no es cierto?, a participar, ¿no es cierto?, en los 20 Juegos Mundiales de trasplantados. Hay aquí en esta foto hay trasplantados renales, trasplantados de hígado, trasplantados de corazón, y por lo tanto eso ya no es una barrera para poder incorporarse a juegos competitivos, ¿no es cierto?, por supuesto, evaluando la condición física de cada uno de ellos, la visión de limitaciones está solamente en nuestras mentes, mis queridos oyentes. Por eso es interesante mostrarles esta foto siguiente y darles a conocer como últimos 2 mensajes que la evidencia de costo-efectividad que les explicaba yo anteriormente, la evidencia de los programas de rehabilitación cardíaca chilenos, dice ahí, ¿no es cierto? Es un estudio muy, pero muy bonito lo que ha hecho la doctora Pamela Cerón, que también es kinesióloga, pero es también doctorada, ¿no es cierto?, de la Universidad de la Frontera, que ha relevado la importancia de los programas basados en las terapias no farmacológicas.
No olvidar la telerehabilitación, que también podríamos hacer otro conversatorio. Los ejercicios en casa, está lleno de ejercicios en casa en lo que es en este periodo, ¿no es cierto?, de confinamiento. Los acompaño en este confinamiento. Yo también estoy desde mi hogar hablándoles, ¿no es cierto?, pero eso no quita que yo pueda hacer diferentes rutinas asociadas a mi evaluación de mi condición física, idealmente hacer lo que a ustedes les guste, pero idealmente no olvidar que todos los días generar mínimo 30 minutos de ejercicio para ustedes los universitarios, ya que eso les va a proteger esta mirada de cuidarnos desde el corazón. Siguiente. Vamos terminando, nos quedan 2. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya. Y por último, entonces, cerrando, el rol del kinesiólogo, solo lluvia de ideas, diseñar programas de ejercicio adaptados a la capacidad funcional de cada persona. Súper importante eso, controlar la adecuada realización del entrenamiento físico, por lo tanto, optimizar. No olvidar los principios del entrenamiento, son los mismos de las poblaciones sanas, observar la aparición de posibles síntomas o signos adversos, supervisar las pautas domiciliares, ahora también incluiría ahí las de telerehabilitación a distancia, la prevención y control de tratamiento de la salud cardiovascular mediante el componente ejercicio es muy importante y es parte del equipo interdisciplinario que les va a hablar hoy. Y por último, los dejo con una idea fuerza, que Edison me va a apoyar ahí en el video final y agradecerles su audiencia. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos enormemente a la kinesióloga Karen Roblies. Ella es kinesióloga, especialista en cardiología y docente USS en la sede de Santiago, quien nos expuso la charla de kinesiología y salud cardiovascular. ¿Ya? Vamos a compartirles a continuación el video que tenía preparado la docente. ¿Karen? No, al parecer se escucha No mandemos un cortado. poquito el link nomás, Edison, para que el que quiera después se quede con esa idea motivacional final. Muchas gracias Sí, yo creo que a los organizadores. no, muchas gracias a ti, Karen. Le vamos a dejar en el chat el link para que puedan ver el video después, posteriormente, los asistentes, ¿ya? Nuevamente te volvemos a reiterar el agradecimiento y tenemos algunas preguntas que nos hicieron algunos chicos mediante el chat para que le podamos ir respondiendo, ¿ya? La primera pregunta es ¿cómo sería la rehabilitación cardiorrespiratoria de un paciente COVID que viene saliendo de ventilación mecánica y o con traqueotomía? ¿Sería igual a la de un paciente sin COVID que igualmente viene saliendo de ventilación mecánica? La pregunta la realiza Constanza Toledo. Karen, ¿me escuchas? Karen, parece que está sin audio. Ahora sí te escucho. Es que Sí, ahora parece sí. que cuando pongo la cámara se va un poco el audio, me avisan si es que se pierde, corto la cámara, era para agradecer. ¿Se ve bien? Por lo menos hasta ahora se escucha y se ve bien. Ok. Muy buena consulta. Podemos hacer, yo creo que una jornada de lo que es COVID y rehabilitación cardiorrespiratoria con traqueostomía. La verdad es que ahí es importante destacar las fases en la cual se encuentra la persona con COVID. Y la traqueostomía también es un componente importante. Tenemos una condición restrictiva, un componente de intercambio gaseoso bastante parecido a lo que es un distrés respiratorio, y por lo tanto la condición ahí cardiorrespiratoria que va a primar es favorecer el recondicionamiento
a sus actividades de la vida diaria en un inicio, si estamos en una fase, por ejemplo, temprana, hospitalaria, sin dejar en segundo plano la tolerancia al esfuerzo. Acá tenemos sujetos tremendamente disnéicos y con baja tolerancia al esfuerzo post-COVID. Eso es lo que podemos anteceder y en honor al tiempo, la verdad es que no me quiero explayar bastante, pero es una condición bastante de baja tolerancia al esfuerzo físico, el recondicionamiento, por lo tanto hay que hacerlo con menores intensidades del ejercicio en etapas tempranas. Espero haber respondido a la pregunta. Perfecto. Karen, nos hacen otra pregunta. Si una persona tiene obesidad pero no presenta enfermedades crónicas, ¿cómo se puede armar una guía de actividad física sabiendo que en estos tiempos de pandemia no podemos ir a una consulta? Súper linda pregunta, por eso dejo abiertas las diapositivas con ideas, fuerzas y motivación. La verdad es que todo se puede realizar y yo creo que este confinamiento lo tenemos que tomar como oportunidad. Después de la charla de Paulo les va a quedar mucho más claro que ustedes pueden sumar esfuerzos si es que hacemos actividad física en casa y además tenemos una restricción de higiene importante. Entonces, si queremos a lo mejor trabajar el componente, ¿no es cierto?, de obesidad, que es importante destacar que lo estamos hablando como salud, como prevención, ¿no es cierto?, cardiovascular, aunque sea solamente obesidad, ya es un estado proinflamatorio. Y por lo tanto, en la etapa de confinamiento, realizar las sugerencias de actividad física diaria, ¿no es cierto?, 30 minutos mínimos diarios, a una intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa, asociada a lo que va a hablar Paulo. Entonces va a quedar mucho más claro. Y lo que es guías de actividad física, hay bastantes disponibles y también ayudarse por lo que les gusta a ustedes, los TikTok, por ejemplo, las aplicaciones, ¿ya? Y hay algunas aplicaciones bastante serias y recomendadas para favorecer lo que son los monitoreos en una condición de salud como la que menciona. Perfecto. Nos vamos con la última pregunta. Sofía Gatica, estudiante de segundo año de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, nos pregunta, ¿qué actividades de kinesiología se pueden aplicar a alumnos de escuelas especiales, entre paréntesis, quienes están en silla de ruedas, parálisis cerebral, que tienen síndrome de Down, etcétera? Tengo la suerte, ya que soy, le contaba a Edison, dicto un diplomado en otra casa de estudios, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile hace 10 años, ¿ya? Tengo la suerte de compartir con Joana Soto, ya que ella es doctora en nutrición, pero es pedagoga, su primera profesión es pedagogía en educación física. Y por lo tanto, en estas poblaciones con una condición de salud diferente, como podría ser una condición de obesidad, la condición de síndrome de Down, ¿no es cierto?, o de silla de ruedas, hace que tengamos protocolos específicos, pero aquí lo importante es incorporar actividades físicas que pueden empezar con las ABD, a lo mejor con el traslado de silla a cama, con el traslado de silla de ruedas a la colchoneta, con a lo mejor en la condición Down, con actividades lúdicas en el que genere alto esfuerzo, se habla de la terapia interválica o intermitente, o de intervalos, en la cual uno hace actividades físicas de alta intensidad en poblaciones como en escuelas diferenciales, que involucra la alternancia de actividad física de alta intensidad en poco tiempo, como son los juegos, y se mezclan con intensidades moderadas en un mayor tiempo. Por lo tanto, las ABD y las actividades lúdicas en juegos también se puede mejorar la condición física. Perfecto. Karen, te volvemos a agradecer enormemente la participación. En honor al tiempo, creo que vamos a dejar con esas preguntas hasta ahora. De todos modos, vamos a compartir posteriormente nuestros correos, tu correo también, para que las personas que tengan alguna otra duda puedan hacértela llegar y se las puedas responder, ¿ya? Como te digo, te agradecemos nuevamente y queremos que esta instancia sea el puntapié inicial para poder seguir replicando y haciendo actividades de esta índole. Así que muchas gracias, Karen, que estés muy bien y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos los oyentes, de verdad, humildemente les comparto esta bella profesión que la llevo en lo diario y también
en la docencia. Así que muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Hasta luego. Chicos, les voy a compartir en el chat el link del video que quedó pendiente por revisar y además el link de la encuesta de evaluación de este taller y el cual también lo podrán descargar a partir del día de mañana en el último link que les acabo de compartir. ¿Ya? Perfecto, Edison. Muy bien, Javi. Saludos. Fuerte y claro. Ya, saludos, Edison de la Patagonia. Agradecemos a la docente Karen que nos explicó bastante bien con gráficas, con imágenes referenciales sobre el tratamiento kinésico o el abordaje de la kinesiología en torno a la salud cardiovascular. Estamos tremendamente contentos del nivel de expositores que tenemos actualmente y sin más preámbulo, queríamos conversar con ustedes. Sabemos que podemos interaccionar a través del chat de WhatsApp. ¿Sabían ustedes que el riesgo cardiovascular es la probabilidad de que una persona pueda presentar una enfermedad cardiovascular en un plazo definido de 10 años? Esto está determinado por el efecto multiplicativo que tienen los factores de riesgo cardiovasculares. Factores de riesgo que vamos a poder revisar en breve con la presentación de Paulo Silva. Entonces le vamos a pedir a Paulo que pueda probar audio para que demos paso a la siguiente presentación. ¿Se escucha? ¿Me pueden Pablo, escuchar? se escucha perfecto. Sí. Se escucha perfecto. Javi, Pablo, yo los dejo. Mucho Bueno. éxito y estamos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias, Eddie. Hasta luego, Javi. Hasta luego. Entonces, Muchas continuando, permítanme presentarles a nuestro director de Escuela de Nutrición y Dietética, nutricionista de la Universidad de Chile, magíster en nutrición del INTA, también de la Universidad de Chile, que cuenta con diplomado en nutrición, ejercicio y salud, una persona que trabaja por la salud, la promueve constantemente, un educador de la carrera de nutrición y dietética, y que el día de hoy nos va a presentar el tema, el rol de la nutrición en la salud cardiovascular. Entonces, Paulo, cuando tú quieres comenzar. Sí, solo quiero comprobar que se escuche bien, porque tengo una señal un poco complicada, pero parece que me escuchan. ¿Me puedes confirmar, Javiera? Se escucha súper bien. Bien, gracias. Bueno, yo quería compartir con ustedes antes de que pase la siguiente lámina, digamos, que compartir un tema que básicamente en mi ejercicio profesional y lo que he podido vivir como nutricionista se ha constituido como una de mis principales pasiones. La verdad es que la idea de que esta presentación fuera la primera de la ronda de presentaciones es justamente porque el tema del cual vamos a conversar se trata del inicio de la prevención de enfermedades cardiovasculares antes del inicio, es decir, todo lo que nosotros podemos hacer para que la trayectoria de vida de una persona, en términos, en este caso de la nutrición, curse con la menor probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares desde el inicio de la vida. Así que la siguiente, por favor. En este sentido, quería compartir con ustedes algo relacionado con la nutrición, y es lo que aparece acá, que es el informe del resumen del informe del año 2017 de la carga global de enfermedades, donde yo destaco en rojo todas aquellas que están de alguna manera relacionadas con la nutrición, y para relevar de que la nutrición no solamente es un elemento que uno da por sentado y que tiene que ver tanto con la cultura de los pueblos, la forma de vida de los pueblos, como también su consustancialidad con la vida. Todo lo que nosotros prácticamente somos, en resumen, se debe a lo que nosotros podemos consumir desde los alimentos. Nosotros mismos somos lo que estamos consumiendo de los alimentos. Y esta es una visión que no solamente es algo propio de un nutricionista, la recomendación no viene muy de cerca, pero es una cuestión factual y propia de la biología.
Y este tema en particular, les digo que a mí me apasiona particularmente porque tiene que ver con la historia de los pueblos. Y les voy a hablar un poco de historia, va a ser un tema, espero que sea entretenido, de una perspectiva que va mucho más allá de las ciencias biológicas. La siguiente, por favor. Y este es un tema que nace básicamente a partir de observaciones epidemiológicas, en un cruce muy interesante de, como bien digo, la epidemiología con las condiciones de vida de las personas, y particularmente con el hambre. Y aquí yo solamente agrego una fracción de un poema de un poeta que a mí particularmente me gusta mucho, que es Miguel Hernández, y que habla del hambre. Dice: en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamentaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Y esto lo pongo primero porque nunca está de más hablar de poesía, a pesar de que esto no es el tema, a mí me encanta la poesía, y porque en definitiva carga de una dimensión de los sentimientos relacionados con lo que es la salud y la aproximación siempre humanista que tenemos que tener a los fenómenos en general. La siguiente, por favor. Y tal como les comentaba, el estudio del origen temprano de la enfermedad, entendido como que las enfermedades cardiovasculares pueden ser producidas por eventos que sean producidos, valga la redundancia, en el inicio de la vida, le hace la gestación, es un tema que nace del estudio epidemiológico, como decía anteriormente, de poblaciones, particularmente europeas, que vivieron periodos bastante traumáticos en su historia y la historia mundial, en consecuencia, relacionados con hambrunas, producto de los conflictos bélicos que se vivieron durante el siglo XIX. En general Europa tuvo muchas guerras, pero básicamente las guerras mundiales en el siglo XX. Y de esta forma, la siguiente, a partir de estas observaciones epidemiológicas muy interesantes, aquí tenemos un cuadro, un cuadro de uno de los autores que pudo cimentar esta teoría del origen temprano de las enfermedades, que es el doctor Barker, donde se muestran una serie de datos relacionados con la mortalidad neonatal, dividido en las que tienen la menor mortalidad, en quintiles, de 1 a 5, comparados con la mortalidad en la vida adulta, y esto relacionado con algunas entidades patológicas como el infarto, la enfermedad coronaria y en este caso también la bronquitis crónica. Y lo que se puede ver en esta tabla es que finalmente existe una relación, hay un aumento de la probabilidad de la mortalidad postneonatal, es decir, en la adultez, a medida de que uno aumentaba en los quintiles de la mortalidad neonatal. Es decir, a partir de este estudio epidemiológico se podía suponer de que algo pasaba con la mortalidad neonatal que de alguna manera podía influir en la mortalidad postnatal, inclusive en la adultez. La siguiente. Y de esta forma se comenzó a llegar a conclusiones que están, por ejemplo, alojadas en este artículo, que muestran que uno de los factores relacionados más preponderantes relacionados con la mortalidad neonatal es el peso de nacimiento, que es una variable que está directamente relacionada con la nutrición neonatal, y el peso de nacimiento finalmente estaba relacionado en este caso con algunos elementos patológicos, como el caso de la insulinoresistencia. Por lo tanto, se comenzó a dibujar, a predibujar una teoría que indicaba de que algo estaba pasando en aquellos periodos de gestación que de alguna manera tocaban una música que tenía eco décadas después, cuando las personas desarrollaban de frentón enfermedades cardiovasculares. Y esto, de manera preliminar, creo que releva lo que significa el trabajo, lo que significa todo lo que es relacionado con la intervención en el binomio madre-hijo, y lo releva, dado que estamos hablando también en este caso, de nutrición y de hambre, porque este bajo peso de nacimiento está muy relacionado con la desnutrición materna,
releva lo que pasa, por ejemplo, el día de hoy en que tenemos una pandemia que sin duda alguna está golpeando lo que es la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Y eso es algo que evidentemente debería generar y concitar la mayor preocupación de todos nosotros. La siguiente. De esta manera, aquí tenemos un gráfico. Yo siempre vuelvo a hablar de lo que significa el hambre en el mundo. Y al 2018 existían en el mundo 821 millones de personas que no conseguían tener una nutrición adecuada porque hay un déficit nutricional relacionado ya no solamente por falta de alimentos, sino más que nada por falta de su distribución. Eso es algo que pasaba el 2008 y que al día de hoy, producto de la pandemia, probablemente se vaya a agudizar. Y tal como les había comentado anteriormente, el problema de la nutrición perinatal en los casos que hemos conversado están alojados fundamentalmente, no exclusivamente, pero de una manera importante, en lo que es la malnutrición por déficit, es decir, la desnutrición. Con respecto a lo que es la malnutrición por exceso, es decir, la obesidad materna, digamos, en el periodo de gestación, también está relacionada con consecuencias o aumentos de riesgo de enfermedad cardiovascular en la adultez. La siguiente, por favor. De esta forma, y como una conclusión muy general, estos estudios comenzaron a demostrar de que cuando existían estos elementos en los periodos neonatales que generaban algún nivel de estrés en el binomio madre-hijo, habían consecuencias a largo plazo, como las que yo muestro ahí, que son un resumen, digamos, como en aumento de índice de masa corporal, aumento de la resistencia a la insulina y aumento de, en este caso, de las lipoproteínas que son las LDL, y aumento también del riesgo de tener otro tipo de patologías que incluso están relacionadas con patologías de carácter psiquiátrico, pero hay un gran conglomerado de evidencia que demuestra de que esto que en algún minuto se pensaba y que partió como estudios epidemiológicos está relacionado con eventos de la vida futura, a pesar de que existan décadas de espacio entre un elemento y el otro. La siguiente. De esta manera comenzaron a aparecer una serie de estudios de cohorte, aquí solamente hay algunos, en donde se va demostrando esta relación en términos epidemiológicos de lo que significa la vida intrauterina, en este caso estamos hablando de nutrición, y su efecto sobre variables asociadas a la salud en la adultez. Como ustedes pueden ver en este gráfico existe, no sé si lo alcanzan a ver bien, probablemente no, pero existen muchas variables relacionadas con la enfermedad en la adultez, como por ejemplo la obesidad mata, la presión sanguínea como una variable de efecto, pero relacionado fundamentalmente con exposición a hambruna, el peso de nacimiento, el exceso de peso, en este caso de la madre, y hay una serie de referencias que si ustedes quieren después pueden revisar en mayor profundidad. La siguiente. De esta manera, esta persona que está ahí, que yo nunca me canso de mostrar y difundir lo que hizo, yo tuve la fortuna de conocer al doctor David Barker, y él comenzó a generar una teoría que es del origen temprano de enfermedad, en donde donde se dice, se explicita, de que ambientes intrauterinos adversos generan niños preparados metabólicamente para vivir en un ambiente extrauterino adverso, lo que significa, en términos concretos, a la luz de la que tenemos hoy día, un mayor riesgo cardiovascular. Y fíjense ustedes, yo no sé si me van siguiendo, pero lo que significa esto, dada la evidencia que hemos revisado, es que la vida intrauterina, y no solo intrauterina, sino que perinatal, cómo vivimos en ese periodo va a tener consecuencias que son a largo plazo y que son irreversibles en el caso, por ejemplo, de la expresión génica. La siguiente. Por lo tanto, todo lo que afecta el binomio madre-hijo durante el periodo de gestación y perinatal puede repercutir en la salud del hijo. La siguiente. Aquí solamente hay un ejemplo de qué es lo que pasa en términos del déficit nutricional para ilustrar cómo funciona esto, pero un déficit nutricional a nivel perinatal produce una
adaptación de alguna manera a la expresión génica, que setea de alguna manera al niño para vivir en un ambiente con privación de nutrientes también. Por lo tanto, cuando nace este niño va a tener un metabolismo más ralentizado, un aumento de algunos procesos bioquímicos, como la lipogénesis, por ejemplo, y que va a permitir que de alguna manera este niño aproveche energéticamente de mayor forma los alimentos para poder almacenar energía más que gastarla, que es de lo que se caracteriza, por ejemplo, la obesidad. Y esto lleva a un mayor compromiso metabólico y también cardiovascular. La siguiente, por favor. Y esta teoría propone de que hay adaptación en este perinatal a condiciones ambientales a largo plazo, lo que significa cambios permanentes e irreversibles en estructura, fisiología y metabolismo producto de estos insultos o alteraciones en la vida temprana. La siguiente, por favor. Y de esta manera se genera este concepto que es la programación perinatal, que es básicamente cómo se induce, digamos, o suprimen o se hacen deficiente el desarrollo de la estructura efecto permanente por un estímulo temprano, que es un estímulo negativo, por cierto, y en estos periodos donde una persona puede adaptarse en función de lo que viva, son llamados periodos de plasticidad metabólica. La siguiente, por favor. Y en general se considera que los periodos de plasticidad metabólica están relacionados fundamentalmente con la gestación, la vida intrauterina y también el periodo de lactancia. La siguiente. Y si nosotros tuviéramos que de alguna manera ir agrupando todos los elementos que generan alteraciones de la vía perinatal y que aumentan el riesgo cardiovascular, tenemos este cuadro en donde se ve que existen básicamente, en términos muy generales, 4 elementos que afectan para mal el riesgo cardiovascular en un niño en gestación o lactante. Y uno es el déficit de nutrientes, que es de lo cual comenzamos a hablar. Lo segundo es el exceso de nutrientes, es decir, también una sobrealimentación genera aumento del riesgo cardiovascular en general, de la obesidad, la insulinoresistencia. El estrés oxidativo, es decir, vivir en ambientes donde existen o ausencia de mecanismos o de antioxidantes a través de la alimentación o disminución de los mecanismos propios para lidiar con sustancias oxidativas, y la exposición al glucocorticoides. Y todo esto, tanto el estrés oxidativo como la exposición al glucocorticoides, están relacionadas con el estrés en general. Es decir, el estrés en la vida de una madre gestante tiene efectos que científicamente se han medido que pueden afectar negativamente al bebé en gestación. Y todo esto puede producirse en un periodo tal cual como lo había adelantado, que puede ser tanto de lactancia como de vida intrauterina. La siguiente, por favor. Esto que me parece acá es una imagen sacada de un paper que publicamos el año 2018 con gente del INTA de la Universidad de Chile, en donde nosotros estábamos de alguna manera ilustrando, en el caso de los gráficos, en las barras blancas aparece un ensayo donde se cuantifican las proteínas, que se llama Western Blot, de un grupo control de animales de ratones de laboratorio, versus la columna negra, donde aparecen animales que fueron estresados durante el periodo de lactancia. Y lo que se muestra acá, porque esto fue realizado con los ratones en la adultez, es que en este caso la expresión de un gen particular, que es el gen para una proteína, que es un receptor para endocannabinoides 1, que está relacionado con el seteo del metabolismo de una forma ralentizada, aumento de acumulación de lípidos e insulinoresistencia, estaba mucho más expresado en términos de la proteína en el grupo experimental, es decir, los animales que sufrieron estrés cuando estaban lactando, versus el grupo control. Lo que quiere decir esto es que la lactancia es un periodo en que esto se produce y es irreversible, porque esto que ustedes pueden ver en este gráfico
es lo que se expresó en los ratoncitos adultos cuando fueron de alguna manera alterados cuando eran lactantes. O sea, esto es, si bien es cierto, esto es evidencia en modelos animales, ilustra que esto es un fenómeno que ocurre en la vida real, por lo menos en los mamíferos. Hay mucha evidencia que en humanos también así lo confirma, y que en el fondo da pie para también tener foco en el binomio madre-hijo cuando se trata de la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y como hablamos de lactancia, la siguiente, solamente aprovecho de pasar el aviso también a través de otro artículo que publicamos en la escuela, la siguiente, por favor. Otro artículo que publicamos en la escuela, esta vez con un equipo de la sede de Santiago, en que mostrábamos cómo respecto a la lactancia materna existían algunos elementos que podían disminuir su probabilidad de éxito, y básicamente uno es una experiencia negativa de la lactancia actual o sin ciencia, y la otra era tener, que era un factor protector, que era el parto vaginal. Solamente paso este aviso para volver a reiterar para todos los oyentes que la lactancia materna es un elemento extremadamente importante y fundamental, no solo para lo que estamos hablando en particular ahora, porque en términos nutricionales no hay ningún otro producto o no hay ningún otro elemento o alimento que sea mejor para el niño y que previene todas estas alteraciones de las cuales estamos hablando, como lo es la leche materna. Por lo tanto, debería ser una labor fundamental de todos los profesionales de salud, hacer todos los esfuerzos conducentes a asegurarla. La siguiente, por favor. Y lo que nosotros podemos ver acá es nada más que evidencia adicional respecto de la relación entre el estrés y también estos cambios negativos en los niños, que van a conducir a un mayor riesgo cardiometabólico. Ahora, hemos hablado hasta ahora básicamente de lo que pasa con, si lo tuviéramos que llevar al ámbito nutricional, a los macronutrientes, es decir, la ausencia de cantidades suficientes de energía y el exceso de cantidades de energía produce alteraciones metabólicas en los niños en gestación o en el espacio perinatal, así como bien el déficit produce estas mismas alteraciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los micronutrientes? La siguiente, por favor. Y micronutrientes son básicamente aquellos elementos, vitaminas y minerales fundamentalmente, que que tienen, obviamente, que son esenciales para la vida, y cuya ausencia genera una serie de alteraciones también, medidas a través de este tipo de experiencias, en que hay una falta de nutrientes a nivel neonatal y que posteriormente existe un aumento del riesgo en general en la adultez o en la juventud. Y nosotros podemos ver acá, no sé si lo alcanzan a ver, probablemente no lo ven bien, pero hay una serie de nutrientes extremadamente, son todos importantes, pero una serie que son extremadamente importantes, como el hierro, el zinc, la vitamina A, la vitamina B12, el magnesio, la vitamina D, etcétera, cuya deficiencia estaría directamente involucrada con aumentos de riesgo en insulinoresistencia o disfunción de las células beta pancreáticas, hipertensión, todo lo cual lleva a aumentos en el riesgo cardiometabólico. Perdón. Y el punto es el siguiente: nosotros aquí en Chile al final vamos a ver algunas de los indicadores de estado nutricional de las madres chilenas, pero en general existe déficit de micronutrientes que perviven en poblaciones en donde incluso la obesidad materna campea o impera, porque lamentablemente en nuestras poblaciones, que por dicho sea de paso son las más vulnerables, son las que adicionalmente con consumir una elevada cantidad de energía y grasa tienen consumo limitado o francamente deficiente de algunos micronutrientes, específicamente como el hierro. Y aquí es donde también quiero pasar otro aviso, que es que no sé si probablemente alguno de los oyentes conoce los productos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, ya sea la leche purita para los niños, la leche purita para mamá, para las embarazadas, alimentos especialmente elaborados con suplementación de algunos micronutrientes que específicamente son muy necesarios para esta etapa. Estoy hablando de la leche purita mamá, por lo tanto su consumo es absolutamente necesario de promover y de seguir incentivando.
Eso es lo que pasa con los micronutrientes. En realidad, todos los micronutrientes están relacionados con el déficit de micronutrientes, están relacionados con el aumento del riesgo cardiovascular en la adultez. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto, ya nos queda en general claro de que esto se trata de que pasan cosas durante el periodo neonatal que aumentan el riesgo cardiovascular, y esas cosas están relacionadas fundamentalmente con estrés, con alteración del tanto déficit o exceso de nutrientes, y básicamente eso. Ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué de alguna manera los mamíferos y los seres vivos se setean de alguna forma y que son cambios que son irreversibles? Bueno, fundamentalmente esto se produce a través de procesos que se denominan epigenéticos, y que determinan, tal como dice su nombre, son epigenéticos, o sea, están por sobre la genética, no tienen que ver con la estructura de los genes, sino que más bien tienen relación con su expresión, y eso es lo que finalmente se modifica. La siguiente, por favor. Y esto solamente para que lo tengan como antecedentes, para que se pueda entender el fenómeno en general, es que existen metilaciones de secuencias CPG, que son secuencias de inicio de transcripción, alteraciones en la acetilación o ubiquitinización de histonas. Las histonas son grandes proteínas que finalmente enrollan en el material genético, y todo lo anterior afecta obviamente la capacidad de transcripción génica. De esta forma, la siguiente, de esta forma, los genes que de alguna manera se pueden expresar libremente se apagan o se encienden algunos otros, de tal manera de ir modificando toda esta expresión genética para, de alguna manera, alterar las proteínas que vienen de esa expresión génica y aumentar el riesgo cardiovascular. En este caso, algo muy concreto, por ejemplo, es disminución de la secreción o de la síntesis de algunas proteínas que son protectoras, como adiponectina, en fin. Hay una serie de elementos que están relacionados con estos cambios en la expresión génica, de aumento de la síntesis de citoquinas inflamatorias, como decía la colega, pero kinesióloga, y todo esto está relacionado con cambios en la expresión génica a nivel celular, solamente para que lo tengan como un antecedente. Ahora, respecto de todo lo que estamos conversando, ¿qué es lo que puede ser de alguna manera alterado por este tipo de proceso? La siguiente. Y en general, yo mismo puedo pasar las diapositivas, estoy puro leseando, ya. Lo voy a pasar yo, no te preocupes, no sé qué me la está pasando Javier, pero en general, lo que sucede acá es que todos estos tejidos y sistemas pueden ser de alguna manera alterados por la programación perinatal que sucede a través de este proceso que les estoy relatando. Y esto va desde sistema cardiovascular, sistema respiratorio endocrino, sistema reproductivo, músculo esquelético. De hecho, hay algunos estudios bien interesantes que muestran cómo en la etapa embrionaria están las células, las stem cells, que son células que en el fondo son pluripotenciales, que dependiendo del estado nutritivo y lo que está pasando con la madre, pueden o transformarse en un adipocito o en una célula del músculo esquelética, dependiendo de lo que está pasando en el ambiente perinatal. Por lo tanto, hay una serie de sistemas que pueden ser alterados producto de este proceso. Y de esta forma, nosotros tenemos que en general tanto el bajo peso de nacimiento como el fondo de la macrosomía, un peso de nacimiento excesivo, está relacionado con todas estas alteraciones que tienen que ver con alteración del metabolismo de la glucosa, insulinoresistencia, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, obesidad, todos los que están relacionados con enfermedad cardiovascular en general. Pero el tema relacionado no una cuestión, de todo lo que les estoy hablando, no está solamente asociado con el síndrome metabólico o alteraciones metabólicas. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar en esta lámina, no sé si lo logren ver, pero esta es una tabla en donde se muestra de que existen elementos perinatales y elementos de la nutrición materna, como o intrauterina, como el bajo de peso o el sobrepeso, con algunas asociaciones de test cognitivos de niños a los 60 y 83 meses, es decir, 6, 8 años,
en donde se está viendo de que estas alteraciones intrauterinas por exceso de nutrientes o déficit están llevando a que nuestros niños tengan de alguna manera una menor performance, estés relacionados con habilidades cognitivas. Y aquí hay otro tema de la nutrición que es muy interesante, y es que la nutrición no solamente está relacionada con cosas que uno puede ver en el día a día, digamos, que no tiene que ver solo con obesidad y sobrepeso, sino que fundamentalmente la inversión en nutrición es una inversión en el desarrollo de los pueblos, porque finalmente estos elementos que yo les estoy mostrando que afectan el desarrollo nutritivo están íntimamente asociados a sectores vulnerables, porque lamentablemente tanto la desnutrición como la obesidad se presentan en sectores económicamente más desfavorecidos, y cualquier acción que nosotros podamos hacer, piénsenlo chiquillos, audiencia en general, con algún niño pobre que permita que le vaya mejor en el colegio, va a significar indefectiblemente que va a tener una mejor oportunidad de desarrollar todas sus potencialidades y finalmente desarrollar su vida. Y ese es el mensaje fundamental que nos lleva a la nutrición y la inversión en nutrición en sectores vulnerables, y que ha sido el principal motivo de todas las políticas de suplementación y generación de alimentos para la población general. Hoy día estamos viviendo un periodo donde tenemos una serie de variables que están afectando la seguridad alimentaria o la disponibilidad de los alimentos en nuestra población general, lo que significa de que para los sistemas políticos y el sistema de salud, invertir en nutrición debe ser una prioridad, porque si esto no se hace de la manera adecuada, podemos tener consecuencias a largo plazo que vamos a lamentar, no como familia, sino como sociedad. Y eso es lo que en el fondo la nutrición en periodo perinatal nos está llamando a hacer. Voy a pasar la siguiente. Finalmente, solamente, lamentablemente no me da el tiempo para hablar más de alimentos o la nutrición de la embarazada particularmente, que es algo extremadamente muy interesante y entretenido, pero en general lo que se espera de una mujer embarazada o en una etapa perinatal es que en el sistema público que vaya a los controles de nutricionista con su matrona, los controles con la enfermera, con el médico, con el kinesiólogo, con todo el equipo de salud, porque cuando sea pertinente, porque en esta etapa de la vida, como bien espero que les haya llegado el mensaje, existe la probabilidad de impactar no solamente a la madre, sino que al hijo, y adicionalmente lo que están mostrando los estudios es que estas alteraciones genéticas, que no son, o más que alteraciones genéticas, alteraciones epigenéticas, no solamente son foco de la vida del niño que vivió una gestación difícil, sino que incluso son transmisibles a través de las generaciones. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad de impactar una serie de generaciones. Y finalmente, solamente para terminar, les pongo aquí lo que pasa con el 2017, con lo que pasó con el seguimiento nutricional de las embarazadas, y se observa que el 2017 32,37% de las mujeres embarazadas estaban obesas, y eso es algo extremadamente preocupante, y además el bajo peso está en un 4,13%, lo que también es tremendamente preocupante porque significa de que existe todavía inseguridad alimentaria. Y aquí les nomás con otra frase de este poema tan lindo de Miguel Hernández, que habla de los niños y lo importante que es siempre preocuparse, a pesar de que estamos en un periodo en que la población se está envejeciendo, pero nunca olvidarnos también de nuestros niños, porque ellos son el futuro de toda nuestra sociedad y de la humanidad en general. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias, Paulo, por tu presentación, por ir al origen, como bien nos mencionaste. Tenemos algunas preguntas que nos realizan a través del chat estudiantes, y voy a proceder a leer la pregunta de Constanza Delgado, Kinesiología, cuarto año de la Universidad San Sebastián, sede Santiago. Si para reducir el riesgo cardiovascular a nivel gestacional hay que mejorar la nutrición, ¿cómo sería en el caso de una mujer embarazada con trastornos alimenticios, ya sea anorexia o bulimia?
¿Qué Esta recomendaciones es una muy podríamos buena darle? pregunta. Ujú. Sí, lo que pasa es que la nutrición perinatal es tan importante, y en el caso de embarazadas, ya, porque aquí podemos ver embarazada adolescente, por ejemplo, cuyos requerimientos nutricionales en general están muy aumentados, o de una embarazada, como bien dice la pregunta, que tiene algún problema de trastorno de la conducta alimentaria, y lo que debiera pasar en esos casos es que esto sea abordado por un equipo multidisciplinario, como decía la colega kinesióloga, para tratar de, en la medida de lo posible, disminuir lo más que se pueda los riesgos, porque en ese caso, por ejemplo, en una embarazada que está con anorexia, puede haber riesgo y compromiso de la vida de la niña o de la madre. Entonces, ahí el foco es extremadamente urgente y necesario, pero en general esto debe ser abordado a través de un equipo interdisciplinario. En el sistema público de salud, las embarazadas que están con problemas nutricionales son derivadas, en el caso de los CEFAM, a nutricionista para poder realizar el seguimiento y las indicaciones correspondientes de acuerdo a esta etapa de la vida. No tengo la fórmula específica para esos casos, pero es lo que en el fondo se me ocurre que se debe hacer. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta del estudiante Eduardo Parra, interno de Enfermería de la Universidad San Sebastián, sede Concepción. ¿Qué consejo le realizarías a una madre de su niño que quiere tener una dieta vegetariana estricta? O, en otro caso, en una familia que se base en este tipo de dieta. Me imagino que con Bueno, el madre se caso de refiere la... claro. Sí, a la mujer, digamos, que quiere tener hijos, me imagino. Pero en general, para que les quede claro a todos los presentes, las opciones de veganismo o dieta vegetariana son absolutamente recomendadas por muchas razones, tanto desde la sustentabilidad como desde la prevención, incluso la disminución de riesgo cardiovascular. Hay cosas muy interesantes ahí, es algo positivo, pero en etapas como el embarazo y la primera infancia requieren de un seguimiento nutricional bastante estricto, porque hay algunos nutrientes que no se encuentran en cantidad o en calidad en los vegetales. Los veganos son súper estudiosos de la nutrición y todos saben de que la vitamina B12, por ejemplo, está solamente en alimentos de origen animal. Hay algunos estudios que muestran que está en algunas algas, pero eso es algo que tiene menor biodisponibilidad o prácticamente no tiene disponibilidad, como lo que pasa con los alimentos de origen animal. Y eso se suplementa y eso no hay problema. Pero por otro lado, existen también otros micronutrientes como el hierro y el zinc, cuya biodisponibilidad en alimentos de origen animal es muy distinta a la que tienen los vegetales y requiere también seguimiento. Lo que tiene que pasar en el caso de madres que son veganas o que están consumiendo una baja cantidad de alimentos de origen animal es nada más que tener seguimiento por parte de un nutricionista y del equipo de salud para poder llevar adelante de la mejor manera este embarazo sin riesgos asociados a la disminución de los nutrientes. Pero es una buena opción, es saludable en general. Perfecto, Paulo. Agradecidos de poder contar con una presentación de tu nivel. Recordamos que Paulo Silva es director de Escuela de Nutrición y Dietética de todas las sedes de la Universidad de San Sebastián y que hoy día nos acompañó en nuestra primera jornada cardiovascular intersedes que lleva por eslogan Cuidémonos desde el corazón. Muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo y por también adaptarte a este pequeño ajuste en la programación que tuvimos que realizar por motivos de conexión. Sabemos que No, Javier, gracias a todos ustedes. Sabemos que realizar esta jornada, unir las sedes, Valdivia, Puerto Montt, Santiago y Conce, requiere un poquito más de esfuerzo, pero estamos súper contentos con la participación y con el nivel de nuestros expositores. Gracias, colega. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Muchas gracias. Les recordamos Gracias a todos nuestros asistentes que pueden contestar la encuesta de satisfacción de esta actividad, donde podrán encontrar y también dar retroalimentaciones. Mañana nos espera el inicio de la jornada con Jorge Espejo, médico cirujano, cardiólogo, miembro de la Sociedad Chilena de Cardiología, y también tendremos la presentación de Andrea Flores, enfermera encargada del programa cardiovascular.
Recuerden que al contestar la encuesta podrán solicitar el link de la grabación de esta charla para poder repasar sus contenidos. Esta ha sido parte del día 1 de nuestra jornada cardiovascular. Nos encontramos mañana en el mismo canal a las 5 de la tarde. Y recordamos que esto corresponde a una estrategia del programa Vive Sano de Bien Estudiantil y Asuntos Estudiantiles de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.